Ya está sonando la canción insigne de una de las grandes cantantes afroamericanas de todos los tiempos, Whitney Houston, que hoy día hubiese cumplido 50 años si es que no hubiese muerto apresuradamente, algunos dicen producto de un suicidio, debido a la constante depresión en la que está invadida, y en otros casos dicen que derechamente fue asesinada. Aunque ustedes no lo crean, esta mujer que llegó a lo más alto en términos del éxito musical en su país, costó mucho tiempo, porque nadie ya se preocupaba de ella, para tener una lápida donde fue enterrada. Hoy en día, menos mal, y mucho tiempo después, tenemos incluso un epitafio que dice más o menos así: yo siempre te amaré. Como la canción. I will always love you. Exactamente, como la canción que la inmortalizó. Obviamente, película El guardaespaldas, que es donde se empleó este tremendo tema. Si es que hay alguien que no ubica a esta tremenda actriz, una voz claramente impostergable para todos los seguidores de la música pop en la historia de Norteamérica, veamos un poco su ficha. Whitney Houston, que hoy día estamos recordando su natalicio, 50 años tendría actualmente. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto del año 63 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Murió un 11 de febrero del año 2012 en Beverly Hills, California, también Estados Unidos, por cierto. Causa de la muerte: ahogamiento accidental, como quien dice, atorarse con sus propios vómitos. Finalmente se realizó una misa de honor, asistieron 1.500 personas, se trató de hacer lo más privado posible. Sin embargo, la cantidad de fanáticos y algunos que todavía tenían un gran recuerdo de ella se agolparon durante el proceso de funeraria que se le hizo a esta gran y muy destruida cantante, producto del consumo de drogas tan fuertes como era el crack, a la que ella la fue deformando. Incluso su solo intento de volver a las pistas, de volver a colocarse frente a un micrófono y cantar, la voz la traicionaba, ya no alcanzaba esos agudos tonos que la hacían tan característica, con una voz de característica angelical. Claramente era una mujer, digámoslo, estropeada, absolutamente destruida por sus conflictos matrimoniales, y una vida finalmente que intentó ocultar todas sus penas a través de todo tipo de barbitúricos, algunos con recetas compradas y otros derechamente ilícitos. Tenía, parece, una depresión muy fuerte, porque ella era muy reiterativa en las entrevistas que se le hacían, en mencionar que ella tenía hacía mucho tiempo el corazón roto. Absolutamente. Es una mujer triste. Bobby Brown la mató. Roto. Digamos, no. 30 kilos. Bobby Brown la mató, la golpeaba, le suministraba drogas, le mostró lo que era la cocaína, la inició en la cocaína. Le gastaba la platita. Y ella terminó en el crack. Ahora, que ella también, entiéndase la pasta base para nosotros. Hay gente que le pasa eso, po. Sola accedió a Claro, pero hay muchas mujeres mujeres que les pasa eso, po. Y estos tipos abusan de estas mujeres que son más débiles. Porque ella, como tú muy bien dices, Gonzalo, tenía ¿cómo decirlo? Un perfil de una persona muy limpia, muy sensible, angelical, quizá de bulla incluso. Pero muy este hombre, exacto, la llevó de la mano, digamos, a círculos más pérfidos, y terminó finalmente viéndose sucumbida por estas prácticas a diario que le arrebataron todo, no solo el talento, sino que finalmente su propia vida. Mucha atención, porque lo que vamos a hacer ahora es el certificado de difunción, y aquí es donde nuestro querido especialista, criminalista, obviamente cientista criminalista, Francisco Pulgar, vamos a empezar con algunas preguntas. El certificado que estamos viendo ahí, que habla sobre la muerte de Whitney Houston, dice: se puede apreciar que la causa de la muerte de la cantante sale aplazado. O sea, no hubo una conclusión absoluta. Se tiene una investigación pendiente por lo sucedido entonces, y la verdad es que todavía no queda claro si murió accidentalmente o asesinada. Francisco, ¿en qué circunstancias, después de hacer toda la autopsia y todas las investigaciones forenses al respecto, alguien puede decir: ¿saben qué? La conclusión de esto queda pendiente, aplazado? A ver, hay que tener presente, y para que la gente entienda, que la autopsia viene siendo el último paso dentro de la investigación del sitio del suceso. Acá lo más importante es un buen trabajo en el sitio del suceso, y llama la atención de que en este caso en particular se haya omitido todo este tipo de información. Si bien podemos hacer un análisis del sitio del protocolo de autopsia, él te habla que es aplazado. ¿Por qué? Porque las condiciones que afectan a Whitney Houston en su muerte pueden ser: uno, el consumo de cocaína o crack. Segundo, alguna discapacidad producto de algún tipo de infarto. Exacto. Y lo tercero... Con un cuerpo muy aporreado y castigándolo con medicamentos y droga ilícita. Justamente. Y lo otro, debido al consumo o sobreconsumo de droga, se ha ahogado producto de que queda de cúbito abdominal en la tina. Pero hay de cúbito abdominal queda de boca.
En Latina, como que fueron y quedaron ahí. Claro, justamente. De Entonces, si bien tenemos tres elementos súper complicados de definir y concluir, aquí hay que irse un poquito más atrás, y es lo que pasa en muchos casos a nivel nacional, llevándolo a nuestra realidad. Tú ves en las televisiones, en muchos programas, que tenemos muchos crímenes perfectos hoy en día en Chile, donde no tenemos responsables. Y tú dices, ¿pero cómo? Si el desaparece la escena del crimen. El crimen perfecto no existe. Entonces, tú ves que en muchas causas, ¿qué es lo que ocurre? Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Sí. Y con Juan José yo siempre le digo en las investigaciones, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Exacto. Entonces, en la medida... saber qué pasó, notable. Claro, en la medida que los entes policiales, investigadores del área forense, apliquen una metodología a cada uno de los casos, sean metódicos, van a tener una cantidad de información que pueden asociar el sitio del suceso a la muerte de la persona, incluso no teniendo necesariamente el protocolo de autopsia. A ver, espérate, pero Francisco, si te hubiese tocado a ti estar en esta situación, ¿ya? Te llaman por teléfono y tú entras al hotel donde muere Whitney Houston. ¿Cuál es el protocolo que se debiera hacer cuando...? Primero, fijación fotográfica de todo el sitio del suceso. Que tenemos ese apoyo. Cautelar todas las comunicaciones de ella, de la habitación, y los circuitos cerrados que se llaman CCTV. Perfecto, CCTV. Eso, ¿por qué? Porque hoy en día la información, no hay nada que hoy no se grabe o se registro lo mismo. Entonces, posterior a eso, vamos al sitio del suceso y hacemos un barrido o un rastreo de forma concéntrica. ¿Ya? Entonces empezamos desde el exterior a cerrar conos. Había un policía que decía que ella tenía golpes en el cuerpo y que quería reabrir el caso. Una de las cosas, obviamente, que no cuadran con el suicidio. Sí, entonces, esos elementos llaman mucho la atención. ¿Y cuál es el problema que se produce? Si tú te fijas en la televisión, tú ves a nivel nacional, cuando hay un sitio del suceso, está lleno de gente. Y eso no debe pasar. Cuando los protocolos de trabajo en el sitio del suceso, ¿de qué te hablan? De que el andar de todos los especialistas debe ser por una sola ruta. ¿Por qué? Porque tú no debes contaminar el sitio del suceso. Por eso, en el caso de Whitney Houston, llama mucho la atención que solo el antecedente se fije o quede sesgado al protocolo de autopsia y no tengamos información adicional. Porque se habla que hubo dos hombres que entraron. Si yo tomo la condición de en este caso del occiso, doy cuenta de que una persona que tenía muy bajo peso, que dos hombres robustos podían someterla, ponerla de cúbito abdominal, generarle con ese grado de ansiedad una asfixia y también un paro. Claro. Entonces, ¿hubo negligencia policíaca en este caso? Generalmente ocurren, y eso abunda muchas veces, lamentablemente, en las investigaciones, sobre todo en nuestro país. Porque no están preparados. Francisco, fíjate que posteriormente llegaron a determinar una causa posible, probable, y fue con lo que legalmente se quedaron todos respecto a su muerte. Ahí está, cronología de la muerte de Whitney Houston. 11 de febrero del año 2012, Whitney Houston estaba sola en su habitación, así la encontraron. 15:15, habló por teléfono con su madre Cissy Houston. Más tarde, sus amigos cercanos le encuentran inconsciente en la bañera. 15:55, fue declarada muerta por el equipo médico que llegó al hotel y finalmente se determinó que era una prescripción y exceso de medicamentos de venta libre y alcohol. Sin embargo, hay otro antecedente. Se habla del tal tío Rob. ¿Quién es este hombre? Quien le surtía todo tipo de drogas, quien lo conoció a fines de los años 80 y que de alguna manera en este estado de dependencia con él llegó a deberle mucho dinero. ¿Quién es este hombre? Atención. In 2001, the National Enquirer actually found Whitney's drug dealer, a character in New Jersey who goes under the name of Uncle Rob and was known to Whitney as Uncle Rob. I supplied drugs to Whitney over a 12-year period. Well, I met Whitney in the late 80s. First, I started out with this mutual friend. After a while, for some reason or another, Whitney wanted to meet me personally. And I'm only assuming she didn't feel that she was getting what she deserved for her money. She thought she was being shortchanged by the middle people, so she wanted to cut them out of the deal. She wanted 5 and 1. $500 worth of coke and $100 worth of marijuana. Sometimes it was larger. You know, I've taken her, you know,
$1,500 pieces. I would say close to $1 million has gone through my hands. Ahí estaba este hombre que le surtía de todas las drogas que a la semana gastaba $500 en cocaína y $100 en marihuana. Y estaba metido en un loop, en un círculo, digamos, que pasaba de una cosa a otra. Y obviamente cuando se le acababan las dosis, volvía a llamarlo a cambio de fuertes sumas de dinero que en algún momento, dada su decadencia, se le comenzó a acabar y ahí entró en problemas. Y parece que él la empezó a chantajear, por lo que yo sabía. Al que parecer. si no le pagaba, Y aquí vamos a ir a una de las teorías. Por favor, quiero que pongan mucha atención con las imágenes, que vamos a ir en el loop con esto, Francisco. Porque te cuento, así fue como se encontró la pieza una vez que fue retirado, obviamente, el cadáver de Whitney Houston. Lo que nos muestran de la pieza. También hay que decirlo. Claro. Además, en su sangre, que se encontraban altas dosis de medicamentos calmantes y marihuana, solo en esa ocasión, al análisis realizado por el forense del condado de Los Ángeles de California, dentro de los calmantes y drogas estaba Benadryl, Xanax y Flexeril. El informe forense señaló que el caso no mostraba señales de asesinato. Se puede decir tan ligeramente que dentro de todo ese desorden, y siendo que parece que si quisiéramos ser mal pensados, que todo es una puesta en escena para ver, ella se mandó un cóctel asesino de todas estas drogas al mismo tiempo y por eso se murió. Pero uno puede descartar de llano que ahí no hubo un forcejeo. No hay que descartarlo de plano, porque acá faltan muchas pericias. A mí, si te fijas el sitio del suceso, yo no veo ningún perito aplicando, por ejemplo, reactivo a los soportes. En otros programas de acá del canal lo hemos visto y hemos aplicado, que es tan básico aplicar un reactivo y revelar una huella dactilar para ver cuántas personas estuvieron en el lugar. Entonces fue solamente o sea, ella. Es básico eso que no se hizo en Estados Unidos. Estamos hablando de, claro. Porque dieron por descontado que la culpa lo tenía, digamos, este clima de desorden. Pero fíjate que tú tienes el caso, el mismo caso de Michael Jackson, que también hubo negligencia y también el caso fue abordado de manera súper ligera. Y que en ambos casos parece que una negligencia a propósito. Es para despistar y desviar. Que, por ejemplo, para ocultar algo. Según tu expertise, cuando se producen estas negligencias a propósito, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el final? Encubrimiento, hay algo planeado totalmente para generar este estado o este grado de conclusiones. Ya, eso por un lado, pero hay, por ejemplo, seguros de vida, hay propiedades que alguien quiere quedarse con eso. O intereses que nosotros desconocemos. Por ejemplo, en la muerte de Elvis Presley, la de Michael Jackson, volvemos al tema de Whitney Houston, nosotros podríamos, por ejemplo, generar un homicidio o un crimen perfecto haciéndolo pasar por suicidio. Claro. Entonces, eso, y uno dice, oye, pero es súper difícil. No es difícil. No, porque las conductas que tenían hace absolutamente imposible. Y lo haces facilitan el camino para totalmente, llegar a eso. porque de la manera que tú conoces a un individuo, tú lo empiezas a estudiar, conoces su rutina, tú puedes generar, entre comillas, una muerte casual, pero totalmente inducida. Y eso, digamos, sumado aquí, ¿cuál es lo gravitante acá? Que las investigaciones son balas. Pero una policía inducida, o sea, porque tú estás haciendo una declaración que en definitiva la posibilidad cabe de que la policía también vaya con una predeterminación de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un camino que la evidencia claramente desaparezca rápidamente. O sea, como lo que dice, perdón, Juan José, el crimen perfecto existe porque no hay una pericia indicada. Claro, mira, ¿cuál es la frase? Ideas preconcebidas. Cuando llega muchas veces... El peor enemigo es un investigador. Totalmente. Cuando llega un investigador, por ejemplo, el caso de Diana Heger. Llegaron los investigadores, vieron la casa desordenada, en ese tiempo su marido dice, no, recibió un llamado, la secuestraron. La policía, ¿en qué se centró? Secuestro. Y descartó todo el resto de la hipótesis. Claro. Pasó el tiempo, se borraron huellas. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Y bueno, ¿dónde está el trabajo del sitio del suceso? Abrieron una caja. ¿Por qué no se levantaron huellas dactilares? ¿Por qué no se hizo una pericia de TMT, DT, que es para ver los reactivos de metales al marido? Entonces, hay mucha ignorancia respecto a qué tipo de material podemos ocupar. Hay que capacitar entonces a la totalmente. gente. Hoy día la gente es muy ignorante respecto a eso. Francisco, comienzan obviamente a aclararse ciertas cosas cuando hay una irregularidad en el sistema de investigación sobre la escena del suceso de la muerte de Whitney Houston. Pero tenemos un antecedente que podría dar una pista de qué ocurrió con esta mujer. Ella se sabe esto, después se lo dice Paul Helms, detective privado del diario The National Enquirer, que no es un medio muy fidedigno, pero sin embargo el hombre sí, y dio declaración a este medio. Dice, ella recibió un envío de drogas el día anterior y exclamó,
estoy cansada de esta mierda, pero no refiriéndose a las drogas en sí, sino a los problemas derivados de lo que debía el traficante. Se habla de 1,5 millones de dólares. Entonces aquí, más o menos, y voy a pedir tu opinión, por favor, podríamos determinar qué ocurrió realmente con Whitney Houston. Al parecer, no fue suicidio, sino que fue asesinada. Tengo evidencia que apunta a que Whitney fue víctima de poderosos traficantes que enviaron matones a cobrar una deuda gigante que ella absolutamente tenía. Según el detective, ¿en qué se basa? Vio imágenes del hotel donde Houston había recibido la visita de 2 sujetos completamente desconocidos. Esas personas habrían sido los matones que le fueron a cobrar el dinero, puesto que ella no lo tenía ya hace mucho rato. Fue ajusticiada por estos mismos. Veredicto. Yo sé que faltan muchos antecedentes, pero ¿qué crees tú respecto a los datos que al menos hoy día hemos logrado conseguir? Bueno, uno como profesional debe acotarse a los elementos de carácter técnico y científico. En este minuto tenemos un protocolo de autopsia que ya da o evacúa un cierto pronóstico, entre comillas, por una muerte accidental. Pero, lamentablemente, el caso no se puede cerrar hasta que no haya, digamos, 100% certeza, porque dice resultado aplazado. Entonces, aquí yo me quedaría un poco y apelo a que faltan antecedentes para la investigación. Creo que la metodología en el trabajo del sitio del suceso también fue bastante feble. Y ya es irreparable eso. Y, claro, es irreparable y va a quedar en el subconsciente colectivo de cómo murió. ¿Realmente murió de manera accidental o fue asesinada? Entonces, esta se va a sumar a otros casos ya que ha pasado a nivel mundial y que lamentablemente es secuela de una mala metodología en la investigación. Exacto. Ahora, si uno lo suma a Michael Jackson, parecen ser 2 casos en donde las víctimas, digamos, fueron asesinadas por un bien particular para algunos pocos que les valía más esta persona estando muerta que viva. ¿Dónde está Kevin Costner? Bueno, una verdadera pena, amigos míos, y nada, las condolencias para todos aquellos que sufrimos hoy por la pérdida de la gran Whitney Houston, amigo mío.